Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, queridos amigos, buenas tardes a todos, por lo menos tardes aquí en España. Hoy viernes, terminando la semana, verdad que se pasan como una exhalación. Para mí, de verdad que los años pasan como meses, los meses como semanas y las semanas como si fuese un día. Es algo vertiginoso. Bien, hoy viernes comenzamos con, saben que es el día que tenemos reservado para el estudio de mis artículos y libros personales, y entonces pues hoy comenzamos con otro de mis libros que se titula Reflexiones al otro lado del Jordán, y que es una compilación de los artículos del primero de mis blogs, Finisterre al borde del Jordán. Y bueno, pues los vamos a ir viendo poco a poco por capítulos, agrupando así, pues eso, para que salgan vídeos no tampoco demasiado largos, y iremos viéndolo. Bueno, este dibujo, como ven ahí, son las 12 piedras que levantaron, se supone, ¿no? Supongo que serían otras, al otro lado del Jordán, cuando después de que cruzar, saben que al cruzar el Jordán sepultaron 12 piedras y cogieron del fondo del río 12 piedras que estaban sepultadas ahí y las pusieron al otro lado del Jordán, como símbolo de la resurrección, que es lo que hacemos cuando cruzamos el Jordán y salimos del otro lado a Gilgal. Salimos a la vida de resurrección, a la vida victoriosa, a la vida del reposo de Dios en el salón de Dios, a lo que también se puede decir andar en el Espíritu, la verdadera vida de andar en el Espíritu, porque allí queda sepultado nuestro viejo hombre, nuestra carne, nuestro ego, y entonces liberados del perro se acabó la rabia y podemos empezar a vivir la vida victoriosa. Aquí es Cristo, nace en nosotros, Cristo es formado en nosotros, pero bien es verdad que Cristo nace, pues eso, de bebé, y debe de crecer a la plena estatura del varón perfecto, así como Jesús creció y maduró y aprendió la obediencia por lo que padeció. Así que vamos a empezar. Bien, reflexiones al otro lado del Jordán. Como les dije, aquí tenemos un largo índice, como son artículos, es bastante largo, no lo vamos a mirar. Y aquí sí que tenemos una introducción en la página 7, porque ya saben que para editar el libro en Amazon pues hay que dejar espacios en blancos para que las hojas vayan bien ubicadas y demás. Y en fin, bueno, introducción. Amado lector, este libro está conformado por los artículos personales del primero de mis blogs, Finisterre al borde del Jordán. Bueno, ahí tienen aquí tienen el link, que como está aquí arriba, pues yo creo que lo vamos a suprimir y vamos a ir quitando cosas. Me permitirán que, como siempre, vaya haciendo algunas correcciones sobre la marcha, que así me sirve para reeditar el libro y dejarlo cada vez más pulidito. Es increíble la imperfección humana, porque leemos, releemos y volvemos a leer, y después de la octava lectura todavía quedan por ahí faltas. Es algo increíble. Faltas o a veces mejoras que hay que hacer, ¿no? Y bueno, pues dichos artículos abarcan algunas de mis reflexiones durante el periodo que duró el blog, principalmente sobre esta experiencia del cruce del desierto del alma a la tierra prometida de la vida en el espíritu, con mayúscula, unido a espíritu con minúscula, y temas varios. Sabe que en nuestro espíritu siempre mora el espíritu de Dios, y ahí está mezclado el espíritu humano con el espíritu de Dios. Dicho periodo abarcó desde junio del 2010 a septiembre del 2012.
Oro al Señor que estas reflexiones puedan serle de alguna utilidad espiritual, José. Bueno, decirles que van a ver que algunas cosas, son pensamientos de hace ya bastantes años y por lo tanto ya saben que uno va creciendo y va evolucionando. Pero bueno, los iremos comentando cuando haya algunas cosas que no coincidan con la revelación actual que poseo, pues las iremos comentando para que ustedes no se confundan, no sean llamados a confusión. Bueno, se me había olvidado mostrarles el libro. Este es el libro. Es un libro que salió con casi 200 páginas, más o menos. Y está con una tira que es de los libros que yo encargo para mí, para ir regalando. Y este es, como ven ahí, una imagen del cruce del Jordán. Y este es el libro del que estamos ahora mismo releyendo. Bueno, pues avanzamos. Perdón. Bien, se titula el primer artículo Vacaciones en soledad acompañada. Ese nombre de soledad acompañada tomé el título prestado de un libro de una cristiana madura pero católica. Y como casi todos los católicos, pues al final tienen muchas confusiones y se meten en berenjenales como el eneagrama y el sufismo y al final acaban rayando con el ocultismo. Eso es lo que ocurre en la Iglesia Católica, que Satanás se ha metido hasta la cocina. Pero bueno, ese libro en concreto era un libro muy bueno, incluso hasta yo pude ver ahí una experiencia espiritual que había tenido, de paz y sobrenatural, muy parecida a la que tuvo ella, yo creo que casi idéntica. Y bueno, esto es un retiro que yo hice aquí en los Llévenes de Toledo, como ven ahí. Estos son el pueblo de los Llévenes, estos son dos molinos, y aquí un poquito más a la izquierda había un hotel de carretera, por donde pasaba antiguamente la carretera de Toledo a Ciudad Real, pero que luego, como desviaron la carretera, ese hotel quedó ahí pues mal ubicado, y entonces lógicamente pues para un hotel de carretera no se podía sostener y lo pusieron en venta. Y el ministerio al que yo pertenecía, Remar, en el que estaba entonces todavía, pues lo compró y lo ha dedicado pues a un lugar para hacer pues convenciones cristianas, retiros y cosas de ese tipo. Y es un lugar muy hermoso, muy bonito, para estar por allí. Y yo, pues cuando cogí las vacaciones ese año, a diferencia de otra gente, pues que ellos están buscando irse a un piso que tenga Remar por ahí, en un lugar de playa o cosas de ese tipo, yo lo que quería es solo, no quería gente, quería irme con el Señor y a disfrutar, a reflexionar, a orar, a leer, a caminar, a pasear. Y bueno, pues solicité que me dejaran ir allí y me dejaron. En principio me metieron en una habitación ahí compartiendo con otras personas y tal, que eran, parece ser, los que estaban al mando del hotel, y después pues llamaron parece ser que el director de la zona allí de Toledo y todo esto, pues les dijo que me pusieran en una habitación de las del hotelito, y estuve allí de maravilla, pues 2 semanas que fueron, ¿no? Aproveché después para ir a visitar, aparte de Toledo, que ya lo conocía, que es una ciudad preciosa, si ustedes la quieren ver, donde estuvo la judería más importante de Europa, una ciudad medieval donde convivieron las 3 culturas, cristiana, musulmana y judía. Y entonces, pues de allí, pues también me invitaron a predicar en un par de sitios. Y en fin, que aproveché para hacer turismo. Me fui a Ávila, una ciudad muy bonita, amurallada. Estoy visitando allí, pues, sobre todo esas cositas que estaban dedicadas a Santa Teresa, que es una santa mística católica, con sus errores típicos también del catolicismo, que era lo único que había de cristianismo en aquellos momentos en España. Y
Y la verdad que es muy interesante, porque yo leí sus libros y son libros que tienen mucha bendición, pero son libros católicos que yo no recomiendo más que a las personas que ya tienen una andadura prolongada o extensa en el Señor, porque si no les pueden dar mucha confusión. Bien, pues ahí me fui. Y bueno, comencemos. Las vacaciones en soledad acompañada, los Llévenes de Toledo, del 17 de mayo del 2010 al 28 de mayo del 2010. Dice así: busqué y encontré unas vacaciones en el Señor y con el Señor. Yo no quería gente, bullicio, playa, solo quería estar con mi amado. Todo fue consultado en oración y programado con él. La temporada, por supuesto, sería en la primavera, que evoca la resurrección. El lugar, los días de comienzo y final, el número de libros a leer y sus títulos específicos me fueron dados. Los lugares a visitar, incluso algunos sitios donde comer, las personas con quien hablar, etcétera, etcétera. La mano del Señor en todos los detalles no siempre se aprecia con tanta nitidez. Sin duda todo ello barruntaba que serían unos días muy especiales para los dos, él y yo. Intuía que el Señor me iba a hablar y contestar algunos interrogantes y obtuve mucho más de lo que esperaba. Los libros que llevé fueron dos: La experiencia de vida de Witness Lee, que ya lo había leído varias veces, o por lo menos un par de veces yo creo, y lo volví para volverlo a releer. Ya saben que es un libro que trata sobre las diferentes etapas también de ascensión espiritual. Y El llamado de Rick Joyner, que era un libro que yo ya conocía y que había leído en la República Dominicana cuando estuve allí de misionero. Ambos me fueron sugeridos por el Espíritu la semana previa a la salida, después de haber orado previamente al respecto. Y el de Joyner lo había leído casi 2 años antes en la República Dominicana. Bien, a través de la lectura fue quedando muy claro que era llegado el tiempo de llevar las iglesias al aposento alto, exhortándolas a acampar y santificarse, a ser circuncidadas de todo pecado, mundanalidad y carnalidad. Dios no va a tolerar más esas cosas en sus santos. Aquí va en negrita: es llegado el tiempo de despertar a una iglesia que duerme en la bodega del barco junto a Jonás, viajando justo en dirección contraria a su llamado. El tiempo es venido de predicar los juicios de Dios que llegan a esta tierra como olas de mar cada vez mayores, y que aquellos de su pueblo que no se juzguen a sí mismos serán juzgados con el mundo, porque el juicio de Dios va a comenzar ya por su casa. Es hora de dejar la rotonda del activismo, de dar vueltas en la rotonda del activismo en el desierto, cruzar el río Jordán de la muerte al yo y acampar en Gilgal, donde el afilado cuchillo de Josué, es decir, de Yahshua, pueda practicar la cirugía espiritual que, rasgando el velo de los corazones incircuncisos, nos permita una Pascua como la que hicieron allí en Gilgal, previa al acceso a la tierra prometida, que yo en aquel momento le llamaba Pentecostés II, porque todavía no sabía que se llamaba tabernáculos lo que estábamos esperando. Fíjense, porque esto es del año, lo hemos visto antes, el 2010 estamos hablando, estamos ya 12 años. Bien. Nota algunas anotaciones en letra negrita que he puesto luego así más pequeña. Fueron correcciones posteriores a la primera redacción que he puesto pues para no llamar a engaño a la gente. Bien, estas son algunas de las cosas que el Señor me mostró en la montaña. La coincidencia de un retiro mesiánico en el hotel me pareció una confirmación de que debemos buscar la convergencia en el olivo natural, que es Cristo. Pero bueno, yo en aquel entonces, fíjese que había un retiro mesiánico, yo pensé que era algo tal, y el Satanás es muy sutil. Cuando uno va a tener una cita con el Señor, de alguna forma él también se lo huele y va por allá. Y de verdad que fue un canto de sirena fuerte, que gracias a que el Señor me tenía fuertemente atado al mástil, como a Ulises, y entonces esos cantos de sirena al final no prevalecieron, ¿no? Pero en aquel momento me planteé, como a casi todos se les plantea en las etapas finales de Pentecostés, si la incursión en el mesianismo es algo bueno, es algo malo. Gracias que el Señor me libró y no me dejó. Bien, Cristo, al menos en el Shabbat y las santas convocaciones,
Qué vergüenza que la cristiandad celebre fiestas basadas en tradiciones babilónicas de bacanales y cultos blasfemos de ritos sexuales y sacrificios humanos cuando tenemos unas fiestas bíblicas proféticas y preciosas. Si alguna fiesta hay que celebrar, que sean estas y no las fiestas paganas. ¿Cuándo sacaremos de una vez toda la inmundicia del santuario, toda la levadura babilónica? Nota, releyendo esto en fecha 23 del 1 del 2016, como ven, 6 años más tarde, me di cuenta de que este fue un falso discernimiento, pues el Señor me ha mostrado que el olivo natural son los judíos que siguieron a Cristo, no los judíos de ahora que no le siguen, ni que no le siguieron en aquel entonces. Es decir, los apóstoles y otros judíos, y luego los gentiles que se unieron a él, el rey de la tribu de Judá, los higos buenos, que acabamos de ver hace poco hablando de las leyes, la segunda venida y de Apocalipsis y demás, y en esto que hemos visto de la controversia de Sión y Edom y todas estas cosas que hemos estado viendo precisamente estos días de atrás. Bueno, el rey de la tribu de Judá, y ahí estaban los judíos con el rey de la tribu, que es donde está el rey de la tribu, es donde está el nombre de la tribu y es donde están los higos buenos, aquellos que creyeron en Jesús, aquellos judíos que se separaron de los higos malos. Esos eran los judíos. Y por lo tanto el titular del derecho de nacimiento primogenitura, que era Jesús. Los higos malos de Judá que rechazaron vamos a ver que me perdí. Los higos malos de Judá que rechazaron al Mesías dejaron de ser el auténtico Judá y en modo alguno pueden ser el olivo natural, que ahora le dicen muchos que esos judíos que son el olivo natural, aunque todos son bienvenidos al olivo verdadero a través de la salvación reconociendo a Cristo. Ese es el olivo verdadero, donde está Cristo y donde está su nombre. También sabemos ahora, porque ya que como dice Romano, no es judío el que lo es por raza, sino el que lo es en el corazón, los de la fe de Abraham. También sabemos ahora que la celebración externa de las fiestas judías no es necesaria, aunque podrían celebrarse, pero también hay un riesgo de darnos un falso sentido religioso y de piedad afectada. Yo ahora, como no celebro las fiestas de Navidades y todo eso desde hace muchísimos años, pues lo que he empezado a celebrar es esos días de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, pues tener una comida un poquito especial con mi esposa en la casa y así de alguna manera celebramos esas fiestas, porque las celebramos en espíritu. Bien, darnos un falso sentido, decía, religioso de piedad afectada, sino su cumplimiento interno con nuestra justificación, bautismo en el Espíritu Santo y entrada a tabernáculos. Esta última a través de la crisis del cruce del Jordán que nos hace morir a la carne. Esas son las fiestas, esa es la celebración. En cualquier tiempo, alguien que cree en Jesucristo es justificado y por lo tanto él ya celebró la Pascua y la ha celebrado una vez para siempre, porque en Cristo es una vez para siempre. El sacrificio de Cristo suspendió todo lo demás. Bautismo en el Espíritu Santo, pues que nos da la entrada a la edad de Pentecostés. Entonces, cuando yo recibo el bautismo Espíritu Santo y fuego, ya tengo Pentecostés en mi espíritu, ya he celebrado la fiesta, aunque luego externamente, pues anualmente siquiera la quiera celebrar de alguna manera, o no. Y entrada a tabernáculos, que es cuando cruzo al final de Pentecostés, muero la carne, cruzo el Jordán y entro en la tierra prometida, recibo la vida de resurrección, la vida victoriosa, entonces tengo tabernáculos en mi espíritu, por lo menos con la unción de vida, porque la unción de poder todavía no se ha derramado, la fiesta históricamente, y por lo tanto esperamos esa doble unción sobre nosotros. Esta última a través de la crisis del cruce de Jordán que nos hace morir a la carne. Mirando en retrospectiva me percato ahora que además del Señor hubo alguien más presente en estas vacaciones, tratando de confundirme y desviarme hacia la judaización mesiánica, por desgracia, tan en boga en estos últimos tiempos en la segunda venida, tal y como ocurrió proféticamente con los judaizantes antes de la destrucción del templo a manos de los romanos. Recuerdo que había un retiro mesiánico ahí en el hotel, lo habían alquilado y yo pues me lo chupé entero. Uno de los fines de semana asistí a todas las conferencias, pues que me senté allí, me dejaron participar, no había que pagar ningún tipo de entrada ni nada, y era una
una mujer, que además era el obispo, estaba su marido también, pero parece que la preeminencia del ministerio lo tenía ella, de origen hispano, que hablaba perfectísimamente el español y estaba con los mesiánicos españoles y estuvo pues eso. Y además, pues o sea, de esas personas que oran y la gente se cae y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, era bastante llamativo y yo compré varios de sus libros, los leí, pero me di cuenta que lógicamente con el tiempo que por ahí no iba la cuestión, aunque algunas cosas siempre se aprende de todo el mundo, ellos tienen conocimiento bastante bueno de los tipos y demás, pero no se lo recomiendo, de verdad. No merece la pena circunvalar por ahí porque es una pérdida de tiempo. Además, se corre un grave riesgo de desviarse, apostatar, y luego no solo con eso, sino también desviarse como algunos ya están incurriendo hasta en el judaísmo. Bien, en el año 2010 tan solo es el tercer año de vacas flacas, ya que había comenzado en 2007-2008 la crisis de Lehman Brothers, y en el año 2010 tan solo era el tercer año de vacas flacas, por lo que la crisis está lejos de ver su final. Antes bien, las cosas van a empeorar. Y así fue, ¿no? Y así está siendo desde entonces para acá. No existen obras buenas separadas de Dios. La carne buena viene del mismo árbol luciferino de la carne mala. El árbol del conocimiento, del bien y del mal. Es decir, de las dos cosas, el bien y el mal vienen del mismo árbol. Fíjense que se llama así. Por lo tanto, hay obras buenas que proceden del árbol del conocimiento que tampoco le agradan a Dios. Esas son las obras muertas, las que tratamos de hacer que el Señor nos ha encargado, y esas son obras muertas por mucha apariencia de bondad que tengan. El bien obrado según la carne es una obra muerta, separada de Dios, y Dios aborrece la muerte aún más que el pecado. La purificación por la muerte requería más días que la purificación por el pecado. Es mejor no hacer y permanecer acampados que marchar sin la compañía de la nube santa de su presencia. ¿A dónde iremos con un ejército de lisiados, heridos, inermes y desprotegidos de la armadura espiritual? ¿A dónde atestados de fornicación, de adulterio, de pederastia? Y vosotros andáis envanecidos, 1 Corintios 5:2. ¿No sería más oportuno acampar y ser restaurados y cuando la nube santa se levante estar en condiciones de enfrentar la gran batalla final de todos los tiempos, ese último gran avivamiento? ¿Estamos conscientes de que somos la generación llamada a sellar probablemente con nuestra sangre nuestra militancia en Cristo? Bueno, aquí quiero hacer una salvedad. Yo también, por los libros de los Stephen Jones, pues he aprendido que hay dos obras de Cristo. Cristo, cuando en la primera hora murió en la cruz, dijo consumado es, y todo el mundo cree que ahí acabó la cosa. No, estaba consumado todo lo referente a la primera obra de Cristo, a la primera venida, el primer chivo, la primera paloma, pero falta la segunda obra de Cristo, que es la que viene en la segunda venida, que es una obra no de Judá, sino de José. Él viene con su túnica manchada en sangres, como dice en Apocalipsis, que hace alusión a la túnica de José, que fue teñida con la sangre de animales, ¿no? Y entonces, pues, la primera obra fue una obra de muerte, pero esta segunda obra de Cristo es una obra de vida. Entonces, aunque haya algún mártir, por ejemplo, los mártires que fueron de la primera obra de Cristo, en la primera parte de Pentecostés y todo esto, pues ya saben que fueron perseguidos y muchos cristianos han sido mártires y demás. Pero esta segunda obra es una obra de victoria, de vida. Entonces la gente no va a ser perseguida o matada o masacrada como lo fue entonces, aunque a alguno puede que le toque, ¿no? Bien, esas son cosas que veremos a ver lo que ocurre, pero probablemente vayan por ahí los tiros. Ahí ahora el Señor no viene como cordero, viene como león, ¿verdad? Perdón, vino como león cuando era de la tribu de Judá. Ahora viene como José y con una vida victoriosa y viene a reclamar el nombre de la primogenitura. Me temo que la casi totalidad de la Iglesia en el mundo está en cautividad babilónica y tiene que ser restaurada y recobrada. Hablo de recobrar y de también el propio movimiento, el recobro. Yo estuve también durante un tiempo,
que me seducía bastante el movimiento de Witness Lee del Recobro, sucesor de Wasman Nee. Incluso estuve en alguna de sus reuniones, en algún retiro, me invitaron muy gentilmente, hermanos preciosos que conocí allí, Cristóbal y otra gente, ¿no? Que me trataron de maravilla, pero al final el Señor por varias veces cerró esa puerta, pero no una, igual más de media docena de veces o 8 veces que hubo unas intenciones de... No, al final algo ocurría que no, que algo impedía eso, ¿no? Y entonces, pues al final, pues luego vino más adelante, gracias a la obra del Espíritu, que no me dejó coger ese desvío, pues me llevó a descubrir la obra del doctor Stephen Jones fuera de toda denominación y de toda denominación y de todo grupo, ¿no? Cristiano. Es decir, de momento el Señor todavía nos tiene solos, siempre hemos estado orando para que el Señor pronto nos dé la comunión, y yo creo que eso está empezando ya poco a poco, porque el Señor ya ha traído, después de 11 años de salir, casi 12, del sistema babilónico, del sistema denominacional, la primera bautizada, que él me llevó hasta ella de una forma providencial, y ella ha seguido y se ha bautizado. Y no tenemos ninguna relación formal, pero yo la bauticé pues hace como un par de semanas. Bien, decía aquí el movimiento del recobro, que tal vez sea el más preparado para poder subir al aposento alto ya. Yo le decía subir al aposento alto de tabernáculos, en este caso, porque es esperar en quietud allí, ¿no? Eso significa el aposento alto. Uno está crucificado, ¿no? Está crucificado allí, un crucificado de pies y manos no puede obrar, no puede ir. Está suspendido, entre cielo y tierra, y tiene que ser rescatado desde fuera. Y nosotros, la Iglesia, está llamada a subir a ese aposento alto, a la quietud del reposo en Gilgal, después de cruzar el Jordán. Digo, bueno, si continuamos, comienza la aliyá espiritual, o sea que la aliyá le llaman al éxodo que ha habido de los judíos ahora de nuevo a la tierra, al nuevo Estado de Israel, mal llamado Israel, porque como mucho se podría llamar de Judá o de Edom, porque Edom está absorbido en la judería. El sionismo es eso, es la devolución del cetro, del mandato de dominio a Esaú, porque le fue quitado de una forma fraudulenta por Jacob, y eso lo está haciendo el Señor a través de ese Estado de Israel, que es fundamentalmente en este momento cumpliendo no solo las profecías de Judá, sino también las de Edom. Les invito a leer sobre la higuera maldita y la controversia de Sión y los házaros en la profecía, que han sido los tres vídeos que hemos grabado en las últimas 3 semanas. Comienza la aliyá espiritual, es decir, el retorno a Jerusalén desde la cautividad babilónica, es decir, hay que huir del escándalo denominacional, la hemorragia de una iglesia que ha gastado todo en médicos que no saben curar, Levítico 15:25 y Mateo 9:20, la hemorroisa que tenía flujo de sangre y había gastado todo en médico y no le había servido de nada. Solo cesará esa hemorragia con el láser escrutador de los ojos de Yeshua. La mujer que se acerque para tocar su manto, la mujer, le entiéndase Iglesia, aun a riesgo de lo que digan los próceres, será protegida de las plagas como lo fue el remanente en Gosén. La Iglesia debe cortar por lo sano con la teología del reemplazo que Constantino vendió a los padres a cambio de una falsa paz en el concilio de Nicea, donde la levadura babilónica entró a espuertas a la madre ramera y después a todas sus hijas rameras hasta hoy. Bien, aquí Iden, digo de la nota anterior del primer punto, decimos que hoy creemos que los higos malos por rechazar al Mesías dejaron de ser judíos o israelitas según la ley, y al igual que cualquier no judío o no israelita, necesitan ser injertados al olivo natural de Cristo y su iglesia. Ese es el olivo natural, donde está Cristo y donde estuvieron los primeros higos buenos que creyeron, judíos que creyeron en Cristo, los apóstoles, etcétera. Y lo que ha continuado, ese es el olivo natural. No son los judíos que rechazan a Jesucristo por mucho que sean de raza genealógica, judíos.
aunque la mayoría de ellos sabemos que el 85% son askenazíes, o sea, no son ni siquiera judíos de raza o por genealogía. Bien. Entonces, si quieren salvarse, necesitan ser injertados, no como decía en ese congreso mesiánico, que la Iglesia tiene que injertarse en el olivo natural de los judíos. No, eso es al revés, justo al revés. Como cualquier otro. La Iglesia de Cristo, conformada por judíos que eran los buenos higos, siempre estuvo allí y no reemplazó a nadie. La opinión generalizada sobre Constantino es más que discutible, según la historia de la Iglesia de Stephen Jones. Muchos han hablado de todo esto como algo... Perdón. Vamos a ver aquí, a ver si lo quitamos también. Vamos a ir quitando cosas que no son necesarias. Bien, esto era de la iglesia de Stephen Jones, donde lee toda la historia del cristianismo, cómo viene de Inglaterra y cómo los romanos, la pista de los romanos, quiénes eran y todo eso, hasta que llegamos a Constantino, a su madre y demás. Yo les invito a leer la historia de la iglesia de Stephen Jones, que la tienen publicada también en nuestro blog Tabernáculo, son algunos tomos, 2 o 3 tomos creo, y entonces pues ahí van a encontrar otra visión diferente de lo que comúnmente nos enseñaban en las iglesias pentecostales, ¿no? El mensaje de Séfora: el Señor no tolerará más la carnalidad en su pueblo, en su pueblo. El juicio viene a la tierra comenzando por su casa. La iglesia, por su casa. La iglesia durmiente será despertada por el beso del príncipe de paz o siendo vomitada por la borda en santa náusea a las frías aguas del mar del mundo. Apocalipsis 3:16. Los que prefieran seguir roncando serán tragados por la primera bestia religiosa que sube del mar. Pongo ya interrogante el ecumenismo, donde muchos están sucumbiendo y han sucumbido. Sobre todo lo vimos en la época de los hombres del negocio del Evangelio completo. Les recomiendo los libros aunque tiene también muchas cosas que no concuerdan con la revelación que tenemos, pero de Clayton Moore, que fue vicepresidente y secretario también de los hombres de negocio del Evangelio completo, y que era uno de los que se opusieron a ese ecumenismo, que fue lo que estropeó la cosa en aquellos momentos. Y vomitados de nuevo por el gran pez, entre comillas, justo antes de la aparición de la segunda bestia, es decir, la financiera, que sale de la tierra, que es lo que ha ocurrido, ¿verdad? El amor al dinero de la teología de la prosperidad. La desbandada por el camino hacia afuera de Jonás tiene que ser cambiada por la vuelta al camino hacia adentro de la fe que vence al mundo y la carne. No, señores, no son marchas para Jesús, ahí afuera en la calle, son marchas hacia Jesús, hacia el interior, en nuestro corazón. Eso es lo que quiere el Señor. No que no que estando en ropas menores salgamos a la calle a predicar algo que nosotros no vivimos ni tenemos. El hechizo de Lot, la seducción mundana que lleva a la iglesia a traficar y enredarse con las algas del mundo. Jonás 2:5, será removido. El Señor se sentará a refinar la plata. Malaquías 3:3. La iglesia tiene un llamado a vivir una vida tras del velo, una vida ascendida, imponente y majestuosa que causará pánico al enemigo y el temor de Dios en quienes la rodean. Una vida que mora y reina sentada con Cristo en los lugares celestiales de realeza y autoridad, y no la pusilanimidad que hoy exhibe. Y a mí esto, Señor, también me lo confirmaba de alguna manera cuando estaba allí, que era para mí, supuso como una graduación en la Escuela del Espíritu, y como premio el Señor me habló de quién iba a ser mi futura esposa, con la que después 3 meses más tarde estaría casado, y solo tuvimos un negocio online. Ella es colombiana, mi esposa Piedad. Bueno, pues una de las cosas que hizo el Señor fue permitir que fuera a ver a Ávila, y ahí me mostró vívidamente cómo es la vida ascendida, ¿no? La ciudad de Ávila está en la cima de un monte y está amurallada y protegida, y desde ahí
ella domina el panorama geográfico y domina toda la zona. Y así es el que está sentado con Cristo en los lugares celestiales, está sentado por encima de todo lo demás que está debajo y por lo tanto reina con Cristo, ¿no? Bien, realeza de autoridad y no la pusilanimidad que hoy exhibe. La Iglesia tiene otros llamados en esta última generación. 1. Comprender las profundidades de la revelación y salir de la superficialidad de quienes creen que son ricos y que de nada tienen necesidad. 2. La Odisea, que es especialmente el pentecostalismo de los últimos tiempos, necesita comprar para cenar, pagando el alto precio del oro refinado en fuego, del vestido de boda y del colirio para que se le aclare la vista. 3. Llamado a buscar el maná escondido de la palabra viviente, además de la carne de la palabra escrita. Llamado a amar con el amor del Señor y a servir con su corazón manso y humilde. 5. Llamado a conocer al Señor, no solo a desearle, sino a buscarle. Conocerle es más importante que tener fruto. Una de las acusaciones que nos hace el diablo a los que el Señor nos lleva a la quietud, a estar quietos, a esperar hasta que llegue el momento, por muchos años, estar en la cueva a pan y agua, es que no estamos haciendo nada, que no estamos trabajando en la obra, que tal. No, estamos conociendo al Señor y estamos sentados a los pies del Señor, cual Marías, antes de que podamos servirle como Martas. Pero en este caso Marta y María se moverían juntas, pero siempre dominando María. Conocerle es más importante que llevar fruto. No compararse con los demás, sino mirar el fruto aquí en la tierra. Hacer lo correcto porque debemos, aunque no veamos los resultados. A veces tardan muchos años en manifestarse los resultados. Nunca quitarnos el manto de humildad para que el brillo refulgente de las armaduras propias no nos ciegue a nosotros y a los demás. Es decir, tenemos que ser humildes. Es el manto que debe cubrir nuestra armadura. Una persona que ya ha entrado en tabernáculos, una persona es un vencedor, pero está cubierto siempre con una armadura, un manto de humildad, que eso no quiere decir ser ñoño, ni tampoco no tener el adecuado concepto de sí mismo que se debe tener y el adecuado nivel de fe que se debe tener, ¿no? Sino conforme a como el Señor nos ve, nosotros nos vemos. Y ser humilde, pues Jesús era humilde y decía, aprended de mí. Una persona que, si yo digo, te digo a ti que aprendas de mí, me va a decir que no soy humilde. Pues bueno, Pablo también decía, aprended de mí. Les decía, bueno, nunca quitarnos el manto de humildad para que el brillo refulgente de las armaduras propias no nos ciegue a nosotros y a los demás. Si hemos crecido, tenemos que ser humildes. El humilde no puede ser avergonzado. Cuando empezamos a sentir vergüenza, es que estamos moviéndonos en orgullo. Qué cuestión, Estamos avergonzados. Pobrecito, ¿cómo se avergüenza? Pero no, es que tiene orgullo. Debemos aprovechar cada ocasión de humillarnos. Es mejor dejarnos caer sobre la roca y ser quebrantados en trozos, que la roca tenga que caer sobre nosotros y desmenuzarnos como polvo. Y la roca ya sabe que cae ahora directa sobre los pies de hierro y barro, que no nos pilla ahí metidos entre los pies de hierro y barro, sino fuera del campamento. Transmitir a la gente que sean adoradores en espíritu y verdad. Cuando adoramos a pesar de la oscuridad y la tribulación, eso trae gozo al corazón del Padre y a Yeshua. 7. No pretendamos autoridad sin responsabilidad. Si somos irresponsables, otros van a sufrir. 8. Ser más dependientes de los otros, sin el cuerpo no somos nada. Ayudar a edificar su casa, que es su pueblo. Y por eso yo siempre recomiendo, y el Señor siempre ha operado así conmigo, y espero que lo haga con ustedes, que es Él nos conecta de alguna forma por arriba, con la coyuntura superior, con alguien que va por delante de nosotros en el camino, y es el que usa, a veces durante un largo periodo uno, después otro, para traernos a nosotros, para entrenarnos, para traernos revelación, para traernos conocimiento, para equiparnos. Y a su vez Él hace que otros que están por detrás de nosotros
nos sigan a nosotros en coyunturas inferiores, que son a los que nosotros tenemos que dar de alguna forma una tutoría, una paternidad espiritual. Predicamos pues juicio, esta es la conclusión, con gozo y paz en el corazón, pero no con ira. Isaías 26:9, y porque sabemos el resultado, podemos levantarnos y erguir la cabeza, sabiendo que nuestra redención está cerca. Amén, aleluya, ven Señor Jesús. Bien. Bien, y vamos a continuar con este otro artículo que se titula ¿Cómo comenzará el último gran avivamiento mundial? UGA, que es la carta que yo les envié a mis primeros padres después de que el Señor me dio la revelación del libro Finisterre al borde del Jordán. Esta es la carta donde les contaba cómo ocurriría el UGA a mis padres en el Señor, el último gran avivamiento. Mario y Betty Orsini, de Atlanta, Georgia, ellos de origen puertorriqueño, que yo les conocí a través de un negocio que ellos desarrollaban y yo también, hace muchos años. Ellos son los que me engendraron en Cristo. 19 del 10 del 98 estamos hablando. Amados padres en el Señor, hace unos 3 años, febrero del 96, que el Señor me hablaba de sus planes para el UGA, el último gran avivamiento. Por aquel entonces yo se lo conté a un reducido número de personas individualmente y a vosotros os lo esbocé en Madrid, además de haberoslo insinuado tenuemente en mis cartas. Esto era lo que el Espíritu me hablaba. Pablo, como apóstol de los gentiles, fue llamado a ejecutar una parte de la gran comisión, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Concretamente vamos a ver que esto, no sé qué, concretamente hasta lo último de la tierra de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta, cuando pongo negritas y al mismo tiempo cursiva, me come letras, entonces lo tengo que quitar. Y de Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo se esforzó y dejó dicho que todo lo llenó del Evangelio hasta Ilírico, pero su bendita obsesión seguía siendo ese hasta lo último de la tierra. Roma no era su obsesión, sino España. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento y en el tiempo de Pablo, lo que el mundo romano conocía como lo último de la tierra era España. De hecho, los romanos llamaron Finisterre, en latín fin de la tierra, al cabo más occidental de España, situado en Galicia, en la región de Galicia. Vamos a incluirlo. Provincia de La Coruña, hoy se dice A Coruña. Provincia que por idéntico motivo también era lugar de peregrinaciones, pues muy cerca de allí, en Santiago de Compostela, se sitúa la Catedral de Santiago Apóstol, objeto de las peregrinaciones y término del famoso Camino de Santiago. Bueno, también saben que hay otro Finisterre en Francia, allí pegando al Mar del Norte, por la zona de Bretaña creo que es, que pues lógicamente también señalaba probablemente lo último de la tierra. No sé si fue primero o después, pero bueno, el más occidental de todos es el que está en España. Fue el Espíritu Santo quien, sin yo saber todavía que el bíblico hasta lo último de la tierra aludía a España, la Tarsis donde Jonás quiso huir, llamó mi atención trayendo a mi mente la palabra Finisterre. A los pocos días, en un retiro, una de las predicaciones se centró en la intención de Pablo de venir hasta España, de llegar hasta lo último de la tierra. De llegar hasta lo último de la tierra, tengo que quitarlo, confirmándose así mi intuición de manera objetiva y con gran nitidez. Pablo pretendía cumplir y acabar en España
la gran comisión en la parte que le había sido encomendada en Hechos 22-21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mateo 24-14, que también alude a eso, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, vamos a quitar las negritas y vamos a ponerlo subrayado, porque de alguna forma quiero resaltar el entonces. Tal era su bendita obsesión y no Roma. De hecho, en su carta a los romanos lo menciona 2 veces. Sin embargo, parece ser que los planes de Dios eran que esa parte de su comisión quedara en suspenso por 2000 años y que fuéramos los de nuestra generación quienes la implementáramos. El Espíritu continuó hablándome con posterioridad para ampliarme los detalles. Entre ellos me señalaba la relación entre el oro refinado de Apocalipsis 3 que la Odisea necesita y Tarsis. Tarsis en Huelva, España, la provincia de Huelva en España, allí pegando a Portugal, la zona de abajo de Portugal, porque Huelva tiene mar también para la parte del Atlántico, era el lugar donde los barcos fenicios, es decir, gentiles, se aprovisionaban del oro y la plata. De ahí lo de las bíblicas e ínclitas naves de Tarsis, ¿no? Por eso se llaman las naves de Tarsis, unas barcas grandotas, muy anchas, que venían desde allí, desde la zona de Tiro y Sidón, venían hasta España. Bien, unía así el Señor España con el oro refinado, que la Odisea, la iglesia del fin de siglo, la iglesia actual, tanto necesita. Es decir, España está llamada a convertirse en exportadora de la auténtica fe, es decir, oro refinado en fuego, a todo el mundo en la nación clave para el fin del siglo, o al menos una de las naciones claves, España y la hispanidad, ¿verdad? Porque de alguna forma es una extensión de España. Si a esto se le llama, incluso Portugal, porque en este caso en Roma incluía Finisterre, lo último de la tierra, se incluía la península ibérica, que no estaba separado todavía España y Portugal. Si a esto se le añade que Europa está llamada a ser el centro de los acontecimientos apocalípticos, bueno, veremos, el panorama queda trazado muy claramente. El UGA, el último gran avivamiento, se centrará en Europa con España como epicentro del terremoto espiritual de fuego de Dios que será exportado desde aquí a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este sería el panorama general, pero ¿cuál sería el primer paso, el comienzo del UGA? La contestación está en la interpretación de la visión que el Señor me dio, el libro que os envié en su día. Ese primer paso, en resumidas cuentas, consiste en parar en negrita, literalmente, es decir, acampar en negrita, estarse quietos, acampados, como en Gilgal, y santificar la Iglesia. Como consecuencia de ello vendrá un gran derramamiento del Espíritu Santo, derramamiento de la doble porción, sobre la Iglesia de España y Portugal. Ambas conforman la Hispania o Iberia de aquel entonces, literalmente un Pentecostés II. Yo he puesto aquí una nota, hoy sabemos que esto será no un Pentecostés II, sino el cumplimiento histórico de la fiesta de tabernáculos. Dicho de otra manera, ustedes saben que Pentecostés es simplemente las arras del Espíritu. Viene la porción completa ahora con la doble porción que también se llama en el derramamiento de tabernáculos. Dicho de otra forma, esperar en el aposento alto la reparación de las redes con las barcas varadas, es decir, la circuncisión de los corazones. Todo esto que el Señor me habló tiene unos 3 años y está siendo confirmado amplia y meticulosamente. La última confirmación es la profecía que por casualidad me llegó desde Estados Unidos y que os acompaño a la presente. Postdata. ¿Entendéis ahora conmigo el por qué todo el mundo cristiano lleva tantos años orando por España? En aquellos tiempos todo el mundo, yo estaba en la iglesia de Asambleas de Dios, y todo el mundo oraba por España, todo el mundo decía que estaba orando por España, y yo, ¿pero por qué España? ¿No? Y al final el Señor pues me explicó cuál era el porqué. Era Dios guiando a la cristiandad a interceder por Finisterre, el fin de la tierra, Finisterre,
Finisterre. Y este es un dibujito que hace muchos años me dibujó mi hija mayor, Amayur, con ella no sé cuándo, aquello que tendría, 10, quizás como mucho 12 años, y me dejó unas letritas ahí, con los colores del Señor, el azul, el rojo y el blanco, ¿verdad? Y desde entonces está ahí la foto por lo menos. Entonces les pongo aquí Ver Finisterre al borde del Jordán, que es el libro, que ya lo hemos grabado en audio completo, lo tienen en YouTube y lo tienen también si lo quieren descargar en el blog Finisterre, aquí o en el blog Tabernáculos, o incluso en el blog Graneros de José, en cualquiera de los 3 blogs. Bueno, mis queridos amigos, pues hemos terminado hoy y hemos terminado la semana. El viernes, Dios mediante, vamos a leer este artículo que es maravilloso, probablemente alguno más, que se titula La verdadera solución del problema, que no es mío, es de un tal Malcolm Smith de Editorial CLIE, un libro que yo leí y que relata cómo es esa experiencia de entrar en la quietud, en el reposo, para que vean otras ópticas y puedan captarlo bien en su espíritu, lo que el Señor está pidiendo a la Iglesia en este tiempo. Los bendigo a todos en el nombre del Señor. Pórtense bien este fin de semana, sean buenos chicos y chicas, y nos vemos Dios mediante el lunes para continuar con el estudio de Apocalipsis del Dr. Stephen Young. Que Dios los bendiga mucho.